Y vamos a comenzar con esta palabra que dice, sigue peleando. No sé si será el título correcto, pero por lo menos es lo que yo sentía de parte de Dios en mi corazón, a no bajar los brazos y seguir peleando, peleando, porque ha sido unos días difíciles, porque a veces uno trata de hacer las cosas bien. ¿Y saben que tenemos el aniversario dentro de poquito? Y bueno, teníamos todo. Y en esta semana pasada, el que ponía el sonido me dice, no, mira, me bajo, porque he conseguido un sonido en otra provincia que me pagan mejor. Pero tenías una... El del escenario me dice, anda una persona que me ha dicho que a ustedes la municipalidad les va a donar el escenario, así que yo ya lo he alquilado en otro lado. No, pero si yo arreglé con vos que tenía el escenario. Y el de la pantalla LED me dice, ay, mi socio no les quiere alquilar a ustedes. En 3 días me quedé sin sonido, sin escenario y sin pantalla para el aniversario. Ustedes no saben lo que es eso. Y empezar a pelear, miren, los gritos que le pegó al diablo, porque he peleado en otra dimensión espiritual que realmente he sentido en un momento que los cielos se abrían. Y el viernes ya tenemos el sonido nuevo, el escenario, la pantalla. Porque no sé si usted me está entendiendo. Veníamos así, sacamos los pasajes, todo por una predicadora internacional, ¡pum!, le niegan la visa. Después esto. Entonces uno ahí dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos han dicho hasta cuándo? Y ahí me empecé a enojarme con el diablo. Empecé a enojarme con el diablo. Porque no me voy a enojar con las personas. Porque nosotros que somos de Dios sabemos, nos cuesta aplicarlo, pero sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades demoníacas, principados, que operan a través de personas, porque el que me dijo no, el que me difamó, el que me criticó o el que hizo esto, son seres humanos, pero no son ellos, son los espíritus que operan a través de ellos. Entonces, nosotros tenemos que ser entendidos y saber que cuando estamos bajo ataque, tenemos que pelear. Tenemos que pelear. ¿Me entiende? Con vigor, con fuerza. No tenemos que bajar los brazos. Sí estamos cansados. Otra vez, otra cosa, ¿hasta cuándo? Ya está, hasta aquí. Y empezar a reprender y a pelear con las armas que Dios nos ha dado. Y ahí vamos a tener victoria. Por eso creo que lo que se viene para este aniversario es mucho más grande de lo que puedo entender. Que algo grande va a hacer Dios. Hay un mover espiritual en las iglesias evangélicas de Argentina que es tremendo. Pero también he visto que entre ese mover, no sé si han visto la noticia, la inauguración de un templo para 15.000 personas, el presidente quiera ir a estar, pero imagínate, todos los medios salieron a atacar. En vez de decir, uy, una iglesia que congrega 30.000 personas todos los domingos, qué bueno, qué lindo, que hay valores, que hay... Empezaron a preguntar, ¿y cuánto ganan? ¿Y cuánto? Miren,
El diablo siempre quiere empezar a atacar y siempre usa las mismas estrategias porque no tiene otras. Pero le funcionan, ¿no? Le funcionan. Pero hay un mover, pero es el tiempo que nosotros tenemos que seguir peleando. Porque sobre esta casa, sobre esta familia, hay palabra profética de que Dios nos va a llevar a grandes cosas. Y estamos a tiempo, estamos a punto de empezar a vivir una temporada nueva. Así que yo quiero que sigas peleando, que no te canses, que no bajes los brazos, que no te distraigas. Quiero contarte una historia y de ahí voy a ir soltando algunos principios para que puedas terminar este año en victoria. Quiero que termines un año victorioso, en paz, próspero y feliz. Segunda de Samuel 21, del versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Diga conmigo, volvieron. Diga conmigo, volvieron. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pensaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Gracias, Señor, por esta palabra que traes para nosotros en este día. Mire, David siempre peleó y venció a los filisteos. David siempre peleó y venció a los filisteos. Pero los filisteos siempre volvían a atacarlo. No sé si te ha pasado, pero te va a pasar que yo le he ganado muchas batallas al enemigo. Muchas batallas le he ganado al diablo. Y cuando pensaba que ya estaba, al tiempo volvía a atacarme. Y siempre le doy batalla cada vez que vuelve a atacarme. No huyo, vuelvo a dar batalla. Por eso yo te quiero advertir que el diablo siempre va a volver a atacarte, pero tienes que seguir dando batalla. Le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Poneme por favor Lucas 4:13. Jesús peleó con el diablo ahí en la tentación. ¿Se acuerdan que peleó con qué? Con las palabras que salían de su boca. Escrito está, esto lo hemos visto el domingo pasado. Entonces, cuando el diablo fue vencido y acabó todos los ataques que tenía en ese momento para Jesús, se apartó de él por un tiempo. No se apartó de él para siempre. Se apartó de él por un tiempo. O sea que fíjense, ustedes conocen la historia de Jesús, que el diablo después en muchas oportunidades va a volver a tentarlo. Y conoce usted esa tentación en el huerto de Getsemaní para que haga su voluntad y no la del Padre. O sea, siempre el diablo se aparta por un tiempo buscando que te descuides para volver a atacarte. ¿Quién es una persona descuidada? La que deja de venir a la iglesia, la que deja de leer la Biblia, la que pasa más tiempo con Netflix, con TikTok, con Facebook o con cualquiera de las redes que con Dios, que puede pasarse más viendo episodios en una noche que orando y buscando la presencia de Dios. Gente distraída es la que está más atenta al celular en una reunión que a lo que el predicador está hablando.
porque hay gente que está contestando los mensajes, hay gente, ahí las mujeres los meten dentro de la cartera y como si uno no, de aquí no se diera cuenta. Y algunos ni siquiera, algunos atienden y bajan y hablan ahí a los gritos. Lo hemos vivido muchas veces. Esa es gente distraída, esa es gente al cual el diablo le va a pegar una paliza, porque están distraídos y no ven venir los ataques del diablo. ¿No hay amén? Porque el diablo siempre se aparta por un tiempo buscando que te distraigas o te descuidas para volver a atacarte. Vamos a otro ejemplo, Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no va a encontrar reposo. Porque él encuentra reposo ¿en dónde? En su casa, en el cuerpo que ocupaba, en la mente de una persona de la cual fue expulsado. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así le va a acontecer a la malvada generación que estamos viendo. Entonces, fíjense, el diablo vuelve. ¿Y cómo te ve? Descuidado, distraído, no enfocado en las cosas de Dios. Entonces dice, wow, este es mi tiempo, este es mi momento. Y entonces ahí recién va a buscar 7 demonios peores. Pero si él viene y ve que vos sos un tipo de oración, un hombre que lee la palabra, que la medita, que la estudia, que la pone por obra, que la vive, que sos un hombre que te congrega, que sirves en los distintos ministerios de una iglesia, dice, no, todo no es el tiempo, voy a seguir esperando. Pero cuando te ve descuidado, distraído, entonces el enemigo ve la oportunidad para volver a atacarte. Y esta vez lo va a hacer con una mejor estrategia. El enemigo sabe que la unión hace la fuerza. Por eso se va a aliar a otros demonios para vencerte. Va a buscar 7 peores que él. O sea, yo no sé si este demonio le gusta estar con esos 7 peores. Bueno, pero necesita vencerte, así que va a ser como, lo voy a decir en santiagueño, tripas corazón, y se va a aliar con gente que es peor que él, con el objetivo de atacarte, derrotarte, vencerte. ¿Y por qué busca una alianza? Porque en la alianza está la fuerza. Los que entienden esto, que no son muchos en esta iglesia, venimos los martes a las 6:30, 7:30 de la mañana, martes y jueves, a orar en el poder de la unidad, del acuerdo por las cosas. La gente que entiende se pone de acuerdo y ora juntos, porque ahí está la fuerza. Y el diablo sabe que si nos distrae, nos hace sentir, uy, hace frío para ir a orar, uy, hace calor, no, seguro que alguien va a ir. Entonces nos tiene distraídos, dando vuelta en la cama, preparando otro café con leche, y no venimos, por ejemplo, a orar en unidad. Y en la unidad está el poder. En la unidad está el poder. Por eso el diablo se une para vencernos. Pero así como se une para vencernos, trata de dividirnos para debilitarnos y seamos presa fácil para sus ataques. El Señor Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 24, por favor, versículo 24 al 26, Marcos 3, versículo 24. Si un reino, si una familia, si una iglesia, si un matrimonio está dividido contra sí mismo, esa familia, ese matrimonio, esa iglesia, ese reino no puede permanecer. Versículo que sigue. Si una casa está dividida contra sí mismo, si una casa, un matrimonio, una familia, la iglesia, casa de Dios,
Está peleada. No, este es el grupo del pastor. Aquellas son las orejas de la pastora. Estos son los que están con determinado líder. Una casa que tiene varias cabezas provoca división. Hay división. Por eso Dios pone el orden. El marido es la cabeza de la casa. Y cuando la mujer también quiere ser cabeza, hay un problema porque no puede haber dos cabezas gobernando. Pero hay mujeres que son más inteligentes y dicen, no, yo no voy a ser cabeza, voy a ser cuello, la que mueve la cabeza para donde quiere. Pero hay algunas que todavía no lo entienden y quieren ser cabeza. Por eso provoca división. Una casa que está dividida contra sí misma no puede permanecer. Versículo que sigue. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Ha llegado a su fin. O sea que hasta el diablo sabe que aunque no soporte algún demonio, tiene que hacer alianza con él. Sabe el poder de la unidad, sabe el poder de la alianza, sabe el poder de estar juntos, unidos en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo amor. Y eso también nos reclama el apóstol Pablo. Pero la iglesia ha pasado por años de tontera humana. Se dividían los que creían que la salvación se perdía con los que no se pierde. Con los que se adoran levantando la mano, yo no adoro levantando las manos. Con los que hablan en lengua, nosotros creemos que las lenguas pasaron. Con los que diezman, con los que creen que el diezmo ya no es. Hermano, la tontera humana ha dividido a la iglesia. En vez de buscar un mismo espíritu, un mismo amor, un mismo propósito, una misma dirección, una misma fe y todos juntos para ahí. Y después sí, todos tenemos algunas diferencias. No todos nos vamos a vestir iguales, no todos vamos a adorar a Dios de la misma manera, pero debemos ser uno. Es más, la oración, la única oración que Jesús no pudo hacer, que tenga una respuesta, porque la respuesta dependía de nosotros, es: Padre, que sean uno como somos uno, vos y yo. El problema de la oración contestada, no contestada de Jesús, es que no podemos ser uno. Y nos seguimos dividiendo. Y cada vez hay más iglesias por división que por multiplicación. ¿Vamos de vuelta al evangelio de mi abuela? Si los hermanos se pelean. ¿Y no se dan cuenta que el enemigo nos está pegando una paliza? En la educación, en las artes, con la comida, con la salud, con todas las cosas. Salmo 3, versículo 1. Mira, el Salmo 3, versículo 1, Rey David se da cuenta de una cosa. Mira lo que dice: se han multiplicado mis enemigos. Se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra. Bueno, después les recomiendo que lea este Salmo, tiene 8 versículos, porque ahí también le va a dar la estrategia de cómo defenderse. David se dio cuenta que sus enemigos se habían multiplicado. Así que se enfocó en Dios y en su palabra. Pero hay gente que cuando el enemigo los ataca, se enfoca en la fuerza del enemigo. El domingo pasado lo puse como ejemplo. Un ejército de valientes estaba detenido porque se enfocaba en las palabras y en el tamaño de Goliat el gigante. Pero vino un muchachito que no se enfocó ni en las palabras ni en el tamaño del gigante. Ese muchachito se llamaba David, que se enfocó en las palabras de Dios y en el tamaño de su Dios, no en el tamaño del gigante. Si lo quieres, en el Antiguo Testamento es cuando está Eliseo con Giesi, los rodea a los enemigos y ahí empieza a temblar. Uy, ¿cuántos son nuestros enemigos?
Eliseo le abre los ojos espirituales y le muestra, mirá, y ahí ve el ejército de los cielos que rodeaba y era numeroso. Y ahí da una enseñanza, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Conocen esos pasajes de la historia. Entonces, pero nosotros, los distraídos, los que se distraen por estar jugando con el celular, más preocupados si le dan un like, un visto, o ven las tonteras que los hace reír o los distraen de TikTok o de Instagram, que en vez de estar enfocado en la palabra, porque el problema no es el celular. Si vieras mensajes de Dios, música de Dios, escucharas TikTok de Dios, escucharas lo que los hombres y mujeres de Dios ponen, no los cristianos, porque los cristianos ponen más tonteras que los del mundo a veces, sino los hombres y mujeres de Dios que ponen cosas de Dios para edificación, pequeños mensajes, pequeños reels, que a nosotros nos, wow, qué lindo esto y nos bendice. Pero a veces la gente está más enfocado en la distracción del diablo, que usa los celulares. ¿Para qué usas tu celular? ¿Para distraerte o para alimentarte? Para enfocarte en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros estamos más enfocados en las cosas del diablo, en ver una película, hoy ¿quién juega las finales, las semifinales del Campeonato Mundial de Clubes? Ya no hay ningún equipo argentino. Ya está, ya fue. Deja de enfocarte en eso, enfocarte en la palabra. Pero mire, buscamos cualquier tema para desenfocarnos, para distraernos. Y distraídos somos presa fácil del enemigo. Presa fácil. Y no nos damos cuenta y dejamos de pelear. Isaías 26:3, por favor. Miren lo que dice Isaías. 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren tener una economía que le dé paz? Un matrimonio que le dé paz. Una familia que le dé paz. Usted sabe que la palabra paz usada aquí es shalom, que significa ausencia de conflicto, ausencia de pelea, ausencia de enemigos, porque no hay enemigos, porque los has ganado a todos. Entonces te puedes acostar y dormir tranquilo. Y también shalom significa que sos muy bendecido por Dios, económicamente, en salud y en todo lo que te imagines que quieras ser bendecido. Entonces, ¿cuándo voy a tener esa paz? Cuando mi pensamiento no está enfocado en lo que me mandan de TikTok. Cuando estoy enfocado en la palabra de Dios y la estoy meditando, la estoy pensando, porque vos quieres conquistar tus promesas, tus sueños, quieres ser feliz y dar por herencia lo mejor del cielo para tus hijos. Mire, el consejo que va a darle Dios a Josué antes de que empiece la conquista es: lee mi palabra, persevera en ella, medita en ella y no te salgas por nada, ni a izquierda ni a derecha. Camina sobre mi palabra, enfócate en mi palabra, no te distraigas con tonteras. Entonces, ¿qué pasa? Vas a conquistar, vas a ser un victorioso, no te vas a cansar. Los viejos, como Caleb, van a conquistar cosas increíbles, van a vencer gigantes. Miren, cuando vos te enfocas en las promesas que están en la palabra de Dios. A lo largo de nuestra vida, y especialmente de nuestra vida cristiana, y aunque no seas cristiano, vas a tener que enfrentar distintos tipos de batallas, problemas, crisis, circunstancias, etc. Siempre va a haber alguien que te ataque. Siempre vas a tener una suegra. No te conviertas en esa suegra que te combatió un día y ahora vos combates a tu nuera.
A lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar diversas batallas. Por eso Dios, ¿qué hace? Nos advierte, no se distraiga. En otras palabras, ¿sabe qué dice? Velen, velar es eso, no distraerse. ¿Cuántos sabían que velar significa no distraerse con TikTok? Con amigas para ir a chusmear. Miren, hay gente que se distrae. Yo a veces entro a las barcas y en las barcas que tendrían que estar orando en tiempos de guerra como este, están con sanguchito, masita, té, cafecito y que... Ay, pero festejamos los cumpleaños. Deja, no es el tiempo, estamos en guerra. Y mire, en este mes me encontrando y casi todas las barcas están engordando, distraídos, que enfocados en la guerra espiritual que nosotros tenemos. Ay, que a las ovejitas les gusta. ¿Cómo provoca unidad entre las hermanitas? Ponele que provoque unidad. Pero yo después las veo que ahí entre ellas nomás se andan ofendiendo. Esta semana he tenido que ministrar a 2 que no querían volver a la iglesia porque una fue ofendida por otra y otra por otra. Pero bien gorditas están. Mucho budín, mucho sanguchito, cafecito. Distraídas. Si te distraes en los momentos de la guerra, ¿lo entendió eso? Que estando David en el tiempo que los reyes salen a la guerra, se quedó a dormir la siesta, a comer un buen asado. Y cuando se despertó después de comer un asado y dormir una siesta, vio una mujer que se bañaba desnuda en la terraza de al lado. Y ustedes conocen toda la maldición que eso acarrió para su familia y para su descendencia. Porque se distrajo en los tiempos que no tiene que estar distraídos. En los tiempos que los... ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Porque Dios dice que nosotros somos una nación santa de reyes y sacerdotes. Aunque usted no lo crea, usted es un rey, una reina. Ahora, en los tiempos en que los reyes y reinas tienen que pelear, no pueden estar comiendo alfajorcito y sanguchito en las barcas. Tienen que estar guerreando. Por eso yo les digo, veo gente distraída. Veo gente distraída. Miren, una hermana me dice el otro día, ay, pastor, no sabe, hay mucha gente en la iglesia que está siendo atacada. Ay, gloria a Dios, le digo. ¿Cómo gloria? Y sí, porque la palabra profética a principio de año nos dijo que es un año que vamos a ser favorecidos con la gracia, el favor de Dios, que vamos a tener una cosecha abundante, pero que el diablo no iba a atacar porque no quería que cosechemos. Entonces, los que han leído la palabra y le han creído a Dios lo que nos decía, ellos están en guerra. Y estos otros están distraídos. Se han olvidado, porque el que está distraído se olvida lo que Dios le habló. La palabra de Dios te dice que te iban a atacar. Y vos, en vez de pelear, de venir a la iglesia, clavar rodillas, levantarte a alabar y adorar, en medio de la adoración te quedas sentado, vienes a la barca y en vez de decirle, hermano, chicos, no es tiempo de comer sanguchito, vamos a orar. Ay, pásame la pasta flora. Estás, te prendes en la de los otros. No te ha sobrado un alfajorcito de maíz. Estás pensando en lo que vas a comer y no en la guerra mientras estás siendo atacado. Y cuando son atacados están tan distraídos que se enojan con la iglesia y dejan de venir. Y hasta se enojan con el pastor, se enojan con Dios, se enojan con todo. Por eso, ¿qué nos dice el Señor? Que debemos orar y velar. No solo orar, sino estar atentos, no distraídos, entendidos de los tiempos. Porque nuestro adversario, el diablo, siempre está ahí dando vueltas, buscando a quién devorar. Anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Como te leí en el pasaje, vuelve a ver si estás distraído y va a buscar 7 peores para empezar a influenciar y gobernar tu vida.
Debemos estar alertas, velar, vigilantes, porque el enemigo nos está atacando. Mateo 13:4, en la parábola del sembrador, en la primera vez que vemos cuando empieza a dar la explicación, porque te voy a decir una cosa, nunca en esta parábola hubo escasez de semilla, como en esta iglesia nunca hubo escasez de palabra profética para la vida de todos ustedes, para de todos nosotros. Nunca. Pero a veces esas semillas no encuentran terreno, no encuentran un corazón donde fructificar, donde echar raíces. Y dice que vinieron las aves y la comieron. Quiero enfocarme en esto para darle una explicación. Las aves del cielo significan los demonios. Y siempre que recibas una palabra profética, van a venir los demonios a robarte esa palabra para que no eches raíces en tu vida y así nunca puedas ver el cumplimiento. O sea, que cada vez que recibas una palabra profética, las aves del cielo, los demonios, vendrán a robarte tu semilla. Cada palabra que recibes de parte de Dios trae persecución a tu vida, porque tiene el potencial para una gran victoria sobre las tinieblas. Por eso el diablo va a tratar de robártela para que no eches raíces y termines teniendo frutos de bendición. Cada vez que recibas una palabra profética, vas a ser atacado por las tinieblas. Siempre vas a ser atacado. Entonces, por eso me sorprende, hermanita. Todos los domingos damos buenas palabras, los viernes se dan buenas palabras, se afirma la palabra en la barca. Así que no vas a ser atacado a veces por quién sos vos, sino por la palabra que recibiste. Ay, pastor, si soy buena, vengo a la iglesia, oro, ofrendo. ¿Por qué me atacan? Porque tienes una palabra, porque tienes una semilla y porque tienes el potencial para hacer grandes cosas para Dios. Porque si no tuvieras potencial para grandes cosas, el diablo no se molesta en atacarte. No se molesta en arruinarte la vida, quitarte la paz, la alegría y la felicidad. Así que entendelo. Te ataca por las palabras proféticas que llevas dentro tuyo, por las promesas que has creído. Y aunque no tuvieras ninguna palabra profética, siempre vas a enfrentar diversas batallas en la vida. Porque la gente que no es cristiana también las enfrenta. El problema no es la batalla, sino lo que portamos para salir victoriosos. Amén. Por eso debemos orar y velar en todo tiempo y en todo lugar. Así que no tenemos que estar distraídos. Y el diablo en este tiempo nos ha estado distrayendo con nuestras emociones. Esto es una palabra, miren, la hemos ministrado con la pastora en el retiro para pastores, los pastores de nuestro ministerio. Y les advertimos a nuestros pastores que van a ser atacados en las emociones. Les van a revolver las heridas del pasado. Todo lo que tenga que ver con emociones y pensamientos va a ser donde el enemigo les va a atacar. Va a hacer que tomen decisiones y después va a venir, los va a acusar, los va a hacer sentir mal. ¿Por qué he hecho esto? Ay, mire, fue toda una administración de un día entero, advirtiéndole a nuestros pastores que iban a ser atacados en sus emociones y también en el área de la salud que tenían que cuidarse. Los que se distrajeron, ¿saben qué les pasó? Fueron atacados en sus emociones y en su salud. Y a ustedes también les advertimos que debían cuidar sus emociones, sanar sus emociones. Porque una de las armas más poderosas para vencer al enemigo es perdonar. Porque cuando no perdonas, sos presa fácil para el diablo. Pero como a veces tenemos tan mal entendido lo que es perdonar, nos cuesta. Porque perdonar no se trata de bendecir a otro, sino de soltarlo para ser bendecido yo, para que ya no me afecte. Por eso, como le decía, las cosas viejas pasaron, que pasen.
Y a veces para que pasen lo tengo que perdonar. Pastor, no es fácil, pero claro que no es fácil. A mí me acuerdo de una persona que me hizo mucho daño, me llevó como 6 meses perdonarlo. Todos los días hacía la siguiente oración: Padre, a esta persona no tengo ganas ni siento de perdonarla, pero quiero ser obediente a tu palabra. Lo perdono y lo bendigo por obediencia a tu palabra. Porque lo más importante es ser sincero cuando ores con Dios. Y entonces yo le abría mi corazón a Dios, le digo, no tengo ganas con lo que me ha hecho, lo que me ha hecho vivir a mí, no siento la traición, la difamación, no siento de perdonarlo, pero los perdono. Y los perdono y los vuelvo a perdonar. Y así 6 meses perdonándolo en todas las mañanas de mis oraciones. Hasta que un día ya ni me acordaba. Ya dejó de afectarme. Y pude seguir una vida nueva. Porque hasta que nosotros... Y eso es una victoria contra tu pasado. ¿Cuántos aquí están detenidos, anulados, paralizados, llenos de temores a causa de lo que han vivido? Que mi papá me abandonó, que se divorciaron, que me pegaron, que me abusaron, que me traicionaron, que mi amiga me traicionó, que el amor de mi vida me fue infiel. Y ¿cuántas veces seguimos detenidos en la vida por eso? La otra vez ministraba una persona que estaba detenida porque no lo podía perdonar a su padre. Llevaba 15 años muerto el tipo. 15 años muerto el padre y él todavía no podía, seguía detenido. El padre muerto. Ya estaba en otro nivel de vida, pero él seguía atormentado, anulado, frustrado, con alguien que ya estaba muerto. O sea que el perdón, ¿en qué lo iba a favorecer al padre muerto? En nada. Pero lo iba a favorecer a él. Le iba a dar victoria sobre un dolor, victoria sobre una traición, victoria sobre un abuso, victoria sobre un abandono, victoria sobre una infidelidad. ¿Dónde? En el perdón. ¿Por qué que Dios nos insiste tanto en perdonar? Porque el diablo nos enseña a odiar, a no liberar perdón, a ser resentidos, a siempre querer venganza. Por eso el perdón es un arma poderosa de parte de Dios. Pelea tus batallas, enfrenta tus problemas, no huyas. El problema es que la mayoría de las veces no podemos hacer frente a nuestros problemas, las batallas que tenemos que pelear, porque tenemos nuestras emociones desequilibradas. O sea que no hay un equilibrio emocional. Entonces, si no hay equilibrio emocional, hay fragilidad emocional. Actualmente también se llama generación de cristal a muchos jóvenes que emocionalmente no pueden lograr ese equilibrio. Entonces, cuando tenemos las emociones o el alma desequilibrada, en vez de hacer frente a nuestras batallas, vamos a huir. La generación de cristal, ante un problema, huye a las drogas, huye al alcohol, a la pornografía, a los brazos equivocados, a escuchar los consejos incorrectos, a la ludopatía, a lo que sea equivocado. En vez de buscar de Dios y buscar la paz que da Dios, quiere buscar la paz en los brazos equivocados. Y sí, te voy a decir algo, esos brazos que hoy te consuelan y te dan paz, son los mismos que te van a atormentar de aquí a un poco tiempo. Porque son los vasos incorrectos. Por eso debemos estar sanos por dentro, fortalecidos emocionalmente, mental y espiritual. Sanos y fortalecidos, no solo físicamente, sino sobre todo mental, emocional, espiritualmente sanos, para poder enfrentar los ataques del enemigo, porque si no, ante las primeras voces del gigante Goliat, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a paralizar en la vida, no vamos a saber cómo actuar, siendo que estos eran valientes, eran guerreros, preparados para la batalla, y resulta que no peleaban la batalla, se quedaban paralizados. Y eso nos pasa muchas veces cuando tenemos una fragilidad emocional.
cuando no estamos bien en nuestras emociones. Cuando no huyes, no te queda otra que enfrentar los ataques. Enfrentá, da pelea. Nunca te olvides, porque esto realmente me parece una locura, que hay hermanitos aquí en la iglesia que se olvidan que Dios peleará por nosotros nuestras batallas. Nos olvidamos del respaldo de Dios, nos olvidamos que Dios vive en nosotros, que el poder de Dios está aquí, que somos los hijos de Dios, que Dios nos ama y que va a pelear para defendernos. Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos porque estamos distraídos. Esa es gente distraída, el que se olvida que Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es una persona que está distraída, no solo con TikTok y Netflix, sino también distraído con sus emociones. ¿Por qué me pasa a mí? Y llora, y ay. No. Da pelea, da pelea. No te olvides que Dios está con vos. No huyas, enfrenta los problemas. Y aún en medio de los problemas, serás prosperado. Hay un pasaje que lo he predicado hace poco sobre la vida de José, creo que vengo predicando mucho sobre José. Uno de los hijos le pone como nombre, José a uno de sus hijos, le pone Efraín. Efraín significa frutifiqué en medio de mi aflicción. Miren, yo les quiero decir que nosotros tenemos distintas opciones en la vida. Una es que a pesar de las cosas que nos pasan, decidimos creer en Dios y dar pelea. A José lo vendieron como esclavo y aún siendo esclavo, él decidió bendecir a su amo y prosperó en medio de la esclavitud. Fue metido en la cárcel por una difamación de la mujer de su amo, de Potifar. Y a pesar de estar preso, él decidió seguir creyendo en Dios y Dios lo prosperaba, porque seguía dando, no huyó, no se puso a llorar, pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? Si tengo sueños de Dios, ¿por qué vivo esta vida? ¿Por qué todo me sale mal? Y empieza a criticar a los hermanos, a juzgar al otro, a echarle la culpa a todo el mundo. Él decidió. Entonces, fíjese esto, frutifiqué en medio de mi aflicción. Y nosotros somos llamados a frutificar en medio de nuestra aflicción. Nosotros somos llamados a frutificar en medio de los ataques. Gedeón, aunque los filisteos venían y los atacaban, él tenía algo para cosechar. Él estaba cosechando semillas. Porque aún en medio de tus ataques vas a frutificar. En medio de tus batallas vos vas a frutificar. Pero depende en qué te enfocas. ¿En tus enemigos o en el poder del que te respalda? No te distraigas. Miren, nosotros somos, no sé por qué tuvimos que pasar por tantas situaciones de ser atacados. Y ya le dije, el diablo usa personas humanas para atacarnos. Pero gracias a Dios, nosotros perdonamos a esas personas, pero guerreamos con los espíritus que operaban a través de esas personas. Nunca se trató de no perdonar, nosotros perdonamos y ya está. Pero seguían los ataques, seguían las críticas, seguían las difamaciones, seguían. ¿Y sabe qué nos mantuvo en victoria? El no detenernos, el seguir avanzando, el seguir creyendo en Dios, el enfocarnos en las cosas de Dios y no enfocarnos en lo que decían de nosotros. Porque si vos te vas a enfocar para contestar, ponele que te han dicho 100 personas te han escrito algo contrario a vos en tu Facebook. Si vos te vas a pasar para contestarle a las 100 personas, una por una, lo que dicen de vos, no pierdas tiempo, enfócate en lo que Dios quiere que vos hagas. Enfócate en tu llamado, enfócate en tu propósito, enfócate en la vida, enfócate en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Deja de enfocarte en la gente. Y deja de enfocarte en los que te odian, en los que no te van a querer.
¿Para qué quieres que te quieran los que no te quieren? Valorá el amor de los que te aman. No sé a quién Dios le está hablando. Job 23:10. Déjeme que sea un poquito larguero. Dice, mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como el oro. Me probará. Versículo 11. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hasta ahí. En medio de la prueba, en medio del ataque, siempre, mira, en medio del ataque que sufrió Job, perdió sus 10 hijos. Le dejó la mujer viva para que lo torture todos los días. Que le decía, ¿por qué no te mueres? Ya no aguanto tu aliento. Ya hasta odio tu ronquido, ¿viste? Perdieron las empresas, hasta le vino una enfermedad que se tenía que rascar con un ladrillo. A pesar de todo, nunca Job dejó de creer en Dios. Por eso él sabe qué dice aquí. Cuando esta prueba acabe, cuando gane mi batalla, voy a salir como el oro. El oro, para que sea más fino, pasa muchas veces por el fuego. Porque cuantas más pasa por el fuego, le van sacando las impurezas. El oro más valioso es el que ha pasado muchas veces por el horno de fuego. Ahora, hay gente distraída, por no decir tonta, que pasa por una prueba y no aprende. Entonces Dios la vuelve a pasar por la misma prueba. ¿Conoce a alguien que tropiece 2 veces con la misma piedra, y 3, y 4, y 5? Hay gente que no entiende. Cada vez que salgas de una prueba, tienes que salir más resplandeciente que el oro, más luminoso, con más luz interior, con más bendición. Pero salen quejando y vuelven. Versículo 11 decía, a pesar de los ataques de la prueba, decidí no enfocarme en los ataques, sino seguir tus caminos, seguir tus pisadas. No me aparté de tus mandamientos, no me aparté de la iglesia, no dejé de venir a las barcas, no dejé de venir a los ensayos, no me alejé de tu presencia. Cada día me buscaba en la oración y en la alabanza tu presencia. Versículo 12, decidí aferrarme a tu palabra. Porque cuando te aferras a la palabra de Dios, está la victoria. Vamos de vuelta. Porque cuando te aferras a la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, cuando te aferras a la palabra y vives la palabra, no puedes no vivir en victoria. Pero cuando vos conoces la palabra y no la vives, entonces te van a pegar una paliza. Yo hace poco veía una película de gente que estaba armada y venía, ¿cómo se llama? ¿Depredador? A ver, ayúdeme. ¿Ah? Ustedes no ven películas de esas. Me encanta, ustedes no son distraídos. Entonces, el depredador los enfocaba así con unos ojitos que tenía aquí y los apuntaba y los mataba. ¿A quiénes? A todos los que tienen armas. Y de pronto había uno que no sabía ni pelear, pero tenía un arma y lo mataron. Bueno, yo quiero decirte que eso es lo que va a pasar, porque aunque vos no te des cuenta, tienes alguna palabra de Dios, alguna espada en tu mano, y al que vea al diablo con una espada lo va a matar, lo va a atacar. Ay, pero yo no la uso. Joder, perdón. O se podía decir jodete. No sé, pero no importa, jodete. Jodete por tener palabra de Dios y no aplicarla en tu vida. ¿Quién es una persona distraída? Y todos los que van a ir a hablar mañana con la pastora, y en vez de contarle toda esta hermosa palabra, van a decir, el pastor dijo jodete. Entonces,
porque es lo único que les quedó. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Gente distraída no se enfoca en el alimento y en la instrucción que Dios les está dando a través de esta palabra. Aferrate a tu palabra, es la espada del Espíritu Santo para la guerra espiritual. Ahora, tener arma y no pelear, el enemigo te va a ver armado y te va a atacar. Esa es gente distraída. Job se dio cuenta que su lucha no era contra carne y sangre, que no era contra los que lo habían calumniado, traicionado, abandonado, sino contra potestades demoníacos que operaban a través de estas personas. Por eso cuando, capítulo 42 de Job, después léanlo en su casa, miren, todas las maldiciones le empiezan a partir del capítulo 2 de Job. Van a pasar 40 capítulos para que se le vayan las maldiciones, la enfermedad, Dios lo prospere, le bendiga, le dé más hijos y le devuelva el doble de riqueza. ¿Y cuándo empezó todo eso? Cuando perdonó. Mira esa arma poderosa para vencer esos ataques que te están enfermando, destruyendo la vida. Cuando perdonó y oró por ellos, la enfermedad se terminó, volvió a la prosperidad. Había ganado la batalla en medio del proceso. Salió refinado como el oro. Salió refinado de la prueba. Por eso Dios lo bendijo con el doble. Enfócate en el verdadero enemigo. Y a veces el verdadero enemigo está dentro tuyo. Soltalo, perdonalo, largalo, da vuelta a la página. Vos decides pelear tus batallas o huir. Pero si vas a dar batalla, sabé con quién peleas. Deja de tirar, como dice el apóstol Pablo, piñas al aire. Enfócate y sabé quién es. Sé entendido. Ahí tiene la palabra profética y vos vienes ahora a decirme, nos están atacando a la familia. No sé qué pasa, que hay mucho ataque en la iglesia. Bueno, ahí tiene la palabra profética que recibimos. Hace más de 6 meses. Agarrala, vivila. Volviendo a 2 Samuel 21. Si empezamos, ¿no? Poné de vuelta 2 Samuel 21, el 15 al 17. Volvieron a atacarlo. Mire esto, aquí quiero enfocarme. David se cansó, porque este es el espíritu. Yo le estoy acá después de orar, después de escuchar a muchos que estaban cansados, que estaban como sin fuerzas, y aparte lo que yo sentía también, como una opresión que no me daban ganas de seguir, porque la palabra fuerza es ánimo. Y cuando te quitan las fuerzas, te desanimas. El desánimo es pérdida de las fuerzas para seguir intentándolo, para seguir luchando, para seguir ensayando, para seguir progresando. Versículo que sigue. Y aquí quiero que entiendas, el gigante que se le envió a David, le enviaron un gigante. ¿Qué le enviaron? De acuerdo. El tamaño de tu gigante es de acuerdo a tu estatura espiritual. Vamos de vuelta. El tamaño de tu gigante depende del tamaño de tu estatura espiritual. Y el diablo, cuando te ve a vos, no ve a una persona nueva, ay, recién vengo a la iglesia. No, porque vos formas parte de una familia, de una iglesia, y él ve la estatura de la iglesia, él ve la estatura de tu familia, porque el diablo ve una iglesia. Cuando Dios mira a Santiago, ve una iglesia. Cuando el diablo ve a Santiago, ve una iglesia. Cuando los cristianos vemos una iglesia, vemos bautistas, pentecostales, hermanos libres, católicos, 10.000 iglesias. Pero en la visión espiritual siempre van a ver una iglesia.
Y cuando el diablo nos ve que formas parte de una iglesia que está para grandes cosas. Así que la estatura del ataque no va a ser a tu estatura, sino a la estatura espiritual de la familia que pertenece. Ay. ¿Por qué le envió un gigante? Por la estatura espiritual que tenía David. Pero David se cansó, porque ya se había distraído con Betsabé, se había distraído con otras cosas, y el que se distrae normalmente es alguien que se va a cansar en la batalla. Isbi Benob, el significado es el siguiente: el que produce agotamiento, cansancio, fatiga, el que te quita las fuerzas para seguir peleando. Miren, no es que le mandó cualquier gigante, le mandaron un gigante que quita las fuerzas y te desanima. Y ese es el ataque que estás recibiendo hoy. Por eso hay mucha gente desanimada aún con las cosas de Dios. Yo sabe lo que haría si estoy así, me buscaría una buena Biblia, buscaría prédica, oraría, me enfocaría en eso. Y vencería mi desánimo. Este gigante tenía, si lo puede leer más allá de la lanza pesada que está hablando de la fortaleza, tenía una espada nueva. ¿Qué tenía? Una espada nueva. ¿Qué sabes qué significa esto espiritualmente para esta palabra? Significa que no usó una vieja estrategia para atacarte. Usó algo novedoso para cansarlo y vencerlo. Así que lo que pasa y que no estás discerniendo es que el diablo siempre está maquinando. Siempre tiene maquinaciones. Está pensando estrategias nuevas para hacerte sufrir, para arruinarte la vida, para vencerte. Entonces lo que va a usar es algo novedoso para vencer. Mire, te lo voy a decir, el diablo siempre se renueva a la hora de atacarte. El diablo siempre se renueva a la hora de tentarte, a la hora de seducirte, a la hora de atacarte. Pero ahí, qué bueno, versículo que sigue, estaban sus valientes. Estaba su sobrino, Abisaí, hijo de Sarbia, que era uno de los valientes de David. Entonces Abisaí mató al gigante. ¿Con quién te rodeas? Esto es importante para la victoria. Porque cuando se cansó, ¿se acuerdan cuando se cansó Moisés? Estaban Aarón y Hur para levantarle las manos, pero estaba también Josué peleando la batalla. ¿Con quién te rodeas en el momento que sos atacado? ¿A quién escuchas? Porque escuchas a la gente que sabes que te va a hablar y te va a decir las cosas que vos quieres escuchar, para que sigas justificando, poniendo excusas, sigas pecando y sigas así y sigas en una posición de víctima y que la gente te tenga lástima. ¿O te vas a juntar con valientes que te van a ayudar a enfrentar tus problemas y a vencerlos? Depende de vos con quién te juntas. Depende de vos con quién te juntas. Y tienes que estar con valientes que entiendan las cosas de Dios. Porque ahí bajaron los valientes y dijeron, no, nunca más, David, nunca más vas a salir a batalla. Porque vos sos el que estás trayendo luz a nuestra vida con las palabras que predicas, con las instrucciones. Nos has llevado de victoria en victoria. Nos has dado mensajes reveladores de Dios. Entonces dice, no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. David estaba rodeado de valientes que tenían la fuerza para matar gigantes, pero también tenían la sabiduría para darle importancia a un ungido de Dios.
porque él portaba la luz de las revelaciones de Dios para Israel. Y a veces somos tan tontos que criticamos al pastor, al líder de barca, criticamos a otros pastores, nos sumamos a la crítica, a la difamación, y no nos damos cuenta que eso va a hacer que el aceite que venía de ellos se corte. Y nos vamos a ir secando. Vamos a quedar afuera. No vamos a tener el aceite para la batalla. No vamos a estar iluminados. ¿Sabe lo que es pelear a oscuras? Oye, yo te lo... Vi una película. Ahí está, para que digan el pastor ve películas. Vi una película de guerra donde los soldados cortaban todas las luces y ellos tenían en el casco una forma de visión nocturna, así se llama. Che, ayúdenme, ninguno. No ven películas de guerra, por eso no pelean. Muy bien. Bueno, visión nocturna, lente infrarrojo tenía. ¿Y por qué los mataban a los otros? Porque ellos veían en la oscuridad. El diablo ve en la oscuridad, porque vive en la oscuridad. Y nosotros que para ver necesitamos luz, no tenemos luz. Por eso te pegan una paliza, porque estás ciego, porque estás oscura. Porque has cortado tu conexión con el que da luz a tu vida. Y no es Dios. No es solo Dios, no es solo el Espíritu Santo. Es también los líderes que Dios te pone para iluminarte la vida. Y ahí te los pasas criticando, buscándolo en errores. Y de pronto te quedaste a ciegas. Y a ciegas te vas a tropezar, te vas a caer. No vas a ver de dónde viene el ataque como para prevenir. Te va a venir de cualquier lado. Por eso, rodéate de valientes que te valoren y pongan aceite en tu vida para que tu luz no se apague. El enemigo te está atacando con todo para que te canses. ¿Para qué? Te canses. Pero el Señor te dice, yo estoy contigo y voy a herir a todos tus enemigos hasta vencerlos. Sigue peleando. El Señor dice, sigue peleando hasta que veas la victoria. El Señor te dice, sigue peleando, no bajes los brazos, no te canses, sigue peleando, yo estoy contigo, sigue peleando hasta que veas la victoria. Yo declaro en el nombre de Jesús que vas a recibir a través de esta palabra nuevas fuerzas para aferrarte a su palabra, para que tengas las fuerzas para cortar con ese pecado, con esas maldiciones que están sobre tu vida. Para que puedas perdonar, vas a tener fuerzas especiales para enfrentar tus problemas y no volver a huir a la droga, a abrazos equivocados, a consejos incorrectos. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy tus fuerzas son renovadas. Posiblemente muchos hayan llegado esta mañana cansados del camino, sedientos de Dios, pero están sedientos de una bendición de Dios y no se dan cuenta que ya las tienen, nada más que se distrajeron. Te distrajeron las lucecitas de colores, te distrajeron las cosas de este mundo, las riquezas, la vanidad, la vanagloria. Te distrajeron las cosas incorrectas. Te sedujeron. Te distrajeron de lo importante. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra nos vuelva a enfocar en lo importante. Que nos vuelva a enfocar en la familia, en el amor. Ayúdanos, Señor, a quitar toda distracción de nuestra vida. Y si estamos cansados, refréscanos.